¿Le parece que empecemos con un diagnóstico? ¿Cómo están las cosas en la industria eléctrica española ahora mismo? Bueno, pues el sector eléctrico, que es el sector eléctrico español, que la industria eléctrica española, que es una industria que tiene un sector con unos altos niveles de estándares de calidad y que es comparable a las mejores empresas eléctricas europeas y mundiales, y que además están en otros países del mundo desarrollando energías renovables, pues está en un proceso de transformación por los objetivos de descarbonización. Esos objetivos que hacen que en el año 2030 el 74% de la energía deba ser renovable, de la producción de energía eléctrica. Eso supone un cambio importante de la producción, un cambio importante de la manera también en que se gestionan las redes, esa generación distribuida, ese autoconsumo que ha crecido. Y luego, por otro lado, está afrontando las diversas medidas que se han adoptado con esta crisis de precios energéticos que empieza en el 2021, que se incrementa con la guerra de Ucrania, tras la guerra de Ucrania, y que ha llevado a la adopción de medidas tratando de paliar ese efecto de los precios en los consumidores, tanto los domésticos, los más vulnerables, como los consumidores industriales. Estamos, por tanto, en un momento de cambio de la industria en sí misma para producir los objetivos y también de cambio regulatorio, esperando también la propuesta de la Unión Europea sobre reforma de mercado. Todo ello es importante, ha situado muy bien el contexto, pero hay algunos añadidos, ¿no?, que están también generando una preocupación quizá añadida o extra a la transformación energética que se le exige a toda la industria europea y por ende al resto del mundo. Y es la pelea con el Gobierno de España por el famoso impuesto extraordinario a las empresas de generación eléctrica, las empresas eléctricas, que está recurrido, recordemos, desde hace un mes aproximadamente, porque, como ustedes han argumentado, es el único impuesto de esta atribución en Europa, el único impuesto así que se ha planteado en Europa, está planteado sobre los ingresos y, en cierto modo, podría discriminar, ¿no? No hay novedades al respecto, ¿no?, desde que presentaron la... No, claro, es muy pronto, los recursos tardan su tiempo. Lo vinimos señalando desde la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, porque además este impuesto, recordemos, este gravamen, que según el propio texto no tiene una naturaleza jurídica de impuesto, sino que es una naturaleza de prestación patrimonial pública, que es una cosa un poco extraña. Se introduce como proposición de ley, por tanto no tiene la tramitación de los otros proyectos de ley, que tienen todos los procedimientos de audiencia, informe de los órganos consultivos, por tanto se tramita en el Parlamento. Entonces, desde el inicio ya venimos señalando que no se acomodaba a lo que decía el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo establecía, en ese reglamento de octubre del año pasado, una serie de medidas para atajar la crisis energética. Es lógico que tanto la Comisión Europea como el Gobierno intente atajar ese incremento de precios. Pero adoptaba unas medidas para el sector eléctrico, que era un tope a las inframarginales, y un gravamen o contribución solidaria para las empresas de gas, de refinerías y petróleo, pero no para las empresas eléctricas. Y además sobre los beneficios, no sobre los ingresos. Aquí el gravamen se configura de una manera en la cual afecta a las empresas eléctricas. Por tanto, hay una discriminación, como señalaba, de las eléctricas españolas frente a las eléctricas europeas, y además se impone sobre las ventas, que no son los beneficios. Y más en un sector como el sector eléctrico, que todos vemos con nuestra factura, hay muchos conceptos en que las empresas actúan como recaudadoras, pero que no responden o tienen un coste regulado, que tiene una tasa ya fijada por el regulador, o es simplemente una recaudación de costes que luego se trasladan al conjunto del sistema. Por tanto, nosotros creemos que se aleja absolutamente del Reglamento Europeo y por eso hemos recurrido. ¿Cree, Presidenta, que ya se ha podido afinar el impacto que puede tener en las cuentas de las empresas eléctricas españolas la aplicación de este gravamen? Bueno, la presentación de resultados, cada una de las compañías, esto es de la asociación, claro, se corresponde a las cuentas de cada compañía, han hecho unas estimaciones. Ahora se ha presentado la primera autoliquidación en febrero, que es estimada de acuerdo con las cantidades del año pasado, y luego se ajustará en octubre. Más cada compañía se ha hecho su análisis del posible efecto, eso corresponde a cada compañía más que a la asociación. Hay una preocupación de fondo, y es que todos conocemos que el trabajo de las empresas eléctricas no es un trabajo de corto plazo. Es decir, hay que planificar inversiones para que el sistema siga siendo solvente y funcione y dé el servicio que todo el mundo desea, de calidad. Y claro, la pregunta de fondo es, ¿este gravamen inesperado que producirá impacto en las cuentas puede afectar a los planes de inversión? Este gravamen lo que supone es esas cantidades de traerlas de inversión, de las inversiones que se van a realizar. Este proceso de transformación en el que estamos inmersos,
de cambiar el sistema por conseguir los objetivos de descarbonización y de reducción de emisiones, supone una ingente cantidad de inversiones. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, habla de 241.000 millones de inversiones, de los cuales el 80% tiene que hacer el capital privado. La imposición de gravámenes de este tipo, pues son cantidades que no se pueden dedicar a la inversión, además de suponer pues una alteración de las reglas del juego que sobre todo a los inversores, a los mercados de capitales inquietan este tipo de medidas. Aquí es difícil de explicar para las propias empresas, a sus inversores. Ya suponemos que sí. Mirándolo con la perspectiva no solo de los inversores y en clave empresarial, sino también de los consumidores, durante el último año en particular, muchos consumidores se han vuelto locos intentando comprender qué tipo de contrato debían realizar con sus empresas, las que les proveen de su servicio de electricidad. Hay una especie de locura entre las fórmulas que hay entre las ofertas que hacen las empresas y la tarifa de último recurso del gobierno, y da la impresión de que las que más han sufrido, y en términos de reputación, han sido las propias compañías, ¿no?, en medio de este jaleo. Bueno, sí, creemos que sí han sufrido las compañías, porque desde el principio, que fue en el verano del 21, cuando con la recuperación económica de Asia y se empieza a incrementar el precio del gas, se pone el foco en las compañías eléctricas. Cuando la razón del problema, la raíz del problema es el incremento del precio del gas y la incidencia en el mercado eléctrico, pero las compañías eléctricas han actuado en todo momento de acuerdo con las reglas existentes. El diseño de mercado es un diseño europeo. Por tanto, y lo hemos visto con la sección ibérica, que España tiene que pedir autorización a la Unión Europea y se tarda 2 meses en conseguirlo, se tiene que modificar el mecanismo. Es un diseño europeo, las reglas de fijación de precios son europeas y en ese marco es el que han funcionado las compañías. Sin embargo, el precio de la luz ha sido imputado directamente a las empresas eléctricas, cuando la raíz del problema era el incremento del precio del gas, que se fija en los mercados internacionales y que se acrecenta con la crisis de Ucrania, que demuestra la fragilidad de la dependencia energética europea, más de unos países que de otros, pero de los combustibles fósiles de Rusia, y que hace que haya que sustituir el combustible los que vienen, sobre todo el gas que viene de Rusia, por otro gas de otros mercados, de otras zonas geográficas, y supone un encarecimiento de precios. Pero esto realmente se ha imputado, y muchas veces los medios, y estoy en un medio, cuando hablan de las eléctricas, a lo mejor están hablando de las energéticas, y siempre hablan de las eléctricas. Y cuando las eléctricas tienen un papel determinado y una función determinada. Y las energéticas tienen, que es gas y petróleo, están en otro ámbito. Y realmente yo creo que sí hay que señalar que las empresas eléctricas han actuado en todo momento, y así se ve, no hay ningún expediente, no hay ninguna actuación, de acuerdo con las reglas del mercado y de acuerdo con la normativa establecida en nuestro país. Así que es una gran reivindicación. No nos confundan a las empresas eléctricas con las energéticas. Somos distintas. Todas estamos en energía, pero tenemos marcos distintos y las crisis de precios tienen orígenes distintos. Es difícil, yo lo entiendo, es difícil al consumidor, porque el consumidor recibe su factura. Y claro, su factura es el precio. Y él tiene que pagar el precio. Yo lo entiendo, y es un sector complicado. Deberíamos explicarlo más a lo mejor, y deberíamos tener un acercamiento más al consumidor. Y luego también se publican las noticias, los resultados de las empresas, que son buenos. Entonces, claro, los consumidores dicen, pues sí, están ganando dinero. Claro, pero... Y no está mal que ganen dinero. No está mal que ganen dinero, claro, porque sí, hay accionistas minoritarios en las compañías de las empresas, pero analicemos los resultados de las compañías y veamos en las empresas eléctricas los que responden a la actividad en España, que no son, y que incluso en algunas de las grandes es inferior a otros años, de los que corresponden por su actividad fuera de España. Entonces, debemos analizar este tema, que yo entiendo que a trazo grueso pues se ve así y es llamativo, pero tenemos que analizarlo en su contexto. Porque esta es la otra parte que cuesta comprender. Si el contexto es generalizado de crisis, el problema de los precios energéticos de base es lo mismo en el resto de Europa, ¿por qué nuestras compañías multinacionales eléctricas consiguen mejor resultado fuera de España que dentro? Bueno, tengamos en cuenta que alguna de estas empresas está en Europa, pero otras están en otras zonas del mundo que no son Europa y que no, claro, Estados Unidos, o que no tienen este régimen. Y depende también de las medidas adoptadas en cada uno de los países. Pensemos que aquí también tenemos una minoración que se estableció y que fijó un precio de 67 euros. Esto no ha ocurrido en ningún otro país europeo. Y ese 67 euros actúa como un cap a las energías que no emiten.
y mientras que en Europa está fijado en 180 euros. O sea, también veamos que España ha sido muy activa en adoptar medidas, el gobierno español, y estas medidas pues han ido incidiendo directamente en la forma de hacer los contratos. Presidenta, exprese 3 deseos para que las cosas vayan mejor para las compañías eléctricas. Bueno, que los precios del gas baje. A los precios altos no convienen ni son buenos. Pensemos que la descarbonización, la clave, la palanca de la descarbonización es la electrificación. Todo lo que esté electrificado va a ser producido por energías renovables y no tiene emisiones, y por tanto la señal de precios es importantísima. El siguiente deseo sería que el diseño de mercado que la Comisión Europea va a presentar el día 16, esa propuesta, que no sabemos si se aprobará en este año o no, pero que permita conseguir un sector eléctrico y un mercado eléctrico de futuro con señal de precios robusto y que traslade el precio de las energías renovables a los consumidores realmente, y que los consumidores tengan la posibilidad de contratar adecuadamente y tener una estabilidad y se huya de la volatilidad. Y en tercer lugar, pues que desearía ese marco estable que nos da el mercado, pero también un marco regulatorio que nos permita atraer inversiones. España tiene una potencial enorme en este sentido en cuanto a las energías renovables. Nuestras empresas saben hacer energías renovables, lo han llevado por todo el mundo en la época de la moratoria, y por tanto que tengan el espacio para hacerlo. Pero hace falta contar. Para poder conseguir esto no hace falta solo con el sector eléctrico. Hay que contar con la industria, a la que hay que ayudar a descarbonizarse. Hay que contar con los consumidores, que tienen un papel activo. Y ahí tenemos el papel del autoconsumo, el papel de que se ha incrementado enormemente este año y que da una potencial al consumidor. Y tenemos, y ahí es una labor nuestra, que deberemos acercarnos al consumidor lo más posible, atender sus necesidades y ofrecerle la energía eléctrica de acuerdo con su perfil de consumo y lo que necesita. Solo por aclarar este matiz y antes de terminar, doña Marina, ¿ha dejado usted en el aire que sienten alguna inseguridad jurídica? Es que estamos en un momento de cambio regulatorio por el diseño de mercado y lo que queremos es que es un mercado. Lo que queremos es que las normas sean comunes a toda la Unión Europea. Queremos más Europa, más mercado y que acabe esta crisis de precios, que no haya más intervenciones sobrevenidas, extraordinarias, no previstas, que afectan al mercado. Muy bien, Marina Serrano González, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ELEC, la patronal de las grandes empresas eléctricas, no confundir con energéticas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.